Gracias, hermano, por tu lectura de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4. Hoy vamos a ver un tema bastante interesante, pero antes de entrar en el tema en sí, vamos a leer lo que nos dice Isaías capítulo, yo coloqué allí capítulo 55, pero realmente es el capítulo 59, versículo 1 al 2 que dice, he aquí, eh, esta cita es de la Biblia textual que dice, he aquí no se ha cortado la mano de Yahvé, de modo que no pueda salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Son vuestras transgresiones las que se interponen entre vosotros y vuestro Dios. Son vuestros pecados los que os ocultan su rostro e impiden que os oiga. Los judíos se hacían la pregunta, ¿por qué ya nuestro Dios no nos escucha? Cuando ayunamos y oramos e imploramos su favor. Y aquí nos está diciendo Isaías 59, la respuesta, por las transgresiones y por los pecados, hacían que las oraciones no llegaran a la presencia del Señor. Esto nos lleva al tema de cuáles son los obstáculos o algunos obstáculos para que nosotros tengamos una oración eficaz. Porque la respuesta a la oración depende de Dios y depende de nosotros. ¿Le puede resultar a ustedes este tema así iniciando de manera introductoria? ¿Le puede resultar a ustedes cómo es eso? Que depende de Dios y que también depende de mí o de ti. Sí, porque lo estamos viendo con la lectura anterior. Vamos a empezar diciendo que si nosotros estamos viviendo en pecado, esa oración no puede ser escuchada. Isaías 59, versículo 1 y 2 lo dijo claramente. Pero quiero seguir en Isaías 59. Ahora vamos a leer del versículo 3 al 7, donde explica los pecados. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios dicen mentira, vuestras lenguas murmuran perversidades. Nadie pleitea con justicia, nadie juzga con rectitud. Se apoyan en la mentira, afirman la falsedad, conciben engaños y dan a luz la maldad, incuban huevos de áspid y tejen la tela de la araña. El que come de sus huevos muere, y si alguno de estos se rompe, salen víboras. Versículo 6. Sus telarañas no sirven para vestirse, son tejidos que no pueden cubrir, sus obras son obras de iniquidad, sus manos ejecutan la violencia, sus pies corren al mal, se apresuran a derramar la sangre inocente, sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y ruinas hay en sus senderos. Y así, leyendo todo este capítulo 59 de Isaías, nos da la respuesta a por qué sus oraciones no son escuchadas. Pero el mismo profeta, guiado por Yahvé, en su revelación, nos dice en el capítulo 1, empezando el capítulo 1, lo siguiente. Isaías capítulo 1, versículo 10 al 15. Oíd la palabra de Yahvé, príncipes de Sodoma. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirve, dice Yahvé, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de ganado gordo. No quiero sangre de bueyes, ni de corderos, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando os presentáis ante mí pisoteando mis atrios? No sigáis trayendo ofrendas inútiles. El incienso me es abominación. También los novilunios, los chabatot y el convocar asamblea. No tolero la iniquidad junto a la asamblea solemne. Versículo 14.
Mi alma aborrece vuestras solemnidades y novilunios. Se me han vuelto una carga que no soporto más. Cuando extendáis vuestras manos, esconderé de vosotros mi rostro, y aunque multipliquéis vuestras oraciones, no escucharé, porque vuestras manos están llenas de sangre. No, el Señor no va a podernos escuchar. Si en el momento que vamos a dirigir una oración, en este momento nosotros estamos viviendo en pecado. Esto es claro. De nada servía que el pueblo del Señor en el antiguo pacto, de nada servía que multiplicaran los holocaustos, ofrecieran ofrenda, se presentaran en toda la fiesta de manera religiosa, cuando Dios no estaba viendo nada de eso. Igualmente en la oración individual, en su casa, cuando todos los días iban a pedirle al Creador, cómo el Creador iba a escucharles si nuestro Creador no tiene relación con nuestros pecados. En este caso, para que la oración sea oída, nosotros debemos confesar nuestros pecados y apartarnos del mal. El versículo 16 del capítulo 1 de Isaías dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que las oraciones sean escuchadas? Dice, en este caso, nos dice el versículo 17, aprended a hacer lo bueno, buscar la justicia, enderezar al opresor, defender el derecho del huérfano, abogad por la causa de la viuda, y venid después y estaremos a cuenta, dice Yahvé. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si sois bien dispuestos y obedientes, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, la espada os devorará, porque la boca de Yahvé lo ha dicho. En Proverbios capítulo 28, versículo 13 nos dice, Proverbios capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Está claro el punto. En este caso, no podemos esperar que nuestras oraciones sean escuchadas si en el momento que yo voy a orar, yo sé que he cometido una falta, algún pecado, por más que multiplique esa oración, por más que el tiempo que yo utilice para que el Señor me escuche, no nos va a escuchar. Este es un principio, no nos va a escuchar. Pero gracias que a su misericordia, así como al pueblo de Israel en el antiguo pacto, le daba la salida para que ellos pudieran entrar nuevamente en su comunión y poder ser escuchados, así nosotros también ahora. Nosotros, al reconocer esto, al saber esto, si no lo sabíamos o se nos había olvidado, en este caso, nosotros tenemos que confesar, arrepentirnos en este caso y apartarnos del pecado para así poder pedir. Este es el primer obstáculo para que mi oración sea eficaz. Cuando estamos hablando de una oración eficaz, estamos hablando para que la oración sea efectiva. Tenemos que entender que todo lo que nosotros hacemos tiene que ser efectivo. Eso lo vemos en nuestra vida diaria. Necesitamos tener resultados de las cosas que hacemos. Y la oración es la manera de nosotros comunicarnos con Dios para que Él nos ayude en todas nuestras necesidades, pero de nada sirve si yo estoy viviendo en pecado. No va a ser efectiva, no va a ser escuchada. Veamos el siguiente obstáculo para tener una oración eficaz. Cuando no perdonamos a los que nos ofenden.
Marcos capítulo 11, versículo 25 y 26. Cuando estéis en pie orando, si tenéis algo contra alguien, perdonad, para que también vuestro Padre Celestial os perdone vuestras ofensas. ¿Está claro el punto? Cuando estemos orando, tenemos que perdonar, porque nos dice el versículo 26, que si nosotros no perdonamos, nuestro Dios no puede escuchar nuestras oraciones. No puede escuchar nuestras oraciones si nosotros tenemos un espíritu rencoroso. Si nosotros guardamos rencor hacia alguien que nos ha ofendido, o mejor dicho, si nosotros no hemos perdonado, aquí perdonar es cuando, recuerden que aquí el acto del perdón es cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, reconocemos nuestra falta, Él perdona. Y cuando alguien viene hacia nosotros que ha actuado en contra de nosotros a pedirnos perdón, es nuestro deber perdonar. No podemos decir, no, yo no te voy a perdonar. Tenemos que perdonar. Porque si no perdonamos, esta oración no va a poder ser escuchada. Aunque también estudiamos ya anteriormente que si nosotros no perdonamos, tampoco vamos a tener comunión con Dios. Y si nosotros tenemos comunión con Dios, no recibimos el perdón de nuestros pecados, nosotros no podemos tener seguridad de la salvación. Porque la oración no llega. Estamos poniendo una barrera espiritual para que nuestra oración llegue a la presencia de nuestro Dios. Tenemos que perdonar. El primer punto que estudiamos es que debemos dejar de vivir en pecado. Y el segundo punto es cuando nos ofenden, nosotros debemos perdonar. Vamos a ir a Santiago capítulo 4, versículo 2. Santiago capítulo 4, versículo 2. Donde nos dice: codiciáis y no tenéis, entonces asesináis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar, lucháis y guerreáis, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Por qué nuestras oraciones o por qué el Señor no nos bendice? No nos ayuda, no nos fortalece, no nos saca del aprieto en el cual nos metimos. ¿Por qué no recibimos la misericordia de Dios o algo que nosotros deseamos para nuestro beneficio terrenal? Porque no estamos pidiendo. Es claro el versículo de Santiago. Necesitamos pedir. Tenemos que pedir. Aunque por supuesto nosotros a veces podemos pensar equivocadamente que no, yo no necesito pedir porque el Señor dice en su palabra que Él sabe todas las cosas antes que se las pidamos. Entonces no tengo necesidad de estar pidiendo porque Él me ve, Él sabe y Él me va a dar. Pero así no funciona. En el reino no funciona. Para Dios no funciona de esa manera. Funciona es que nosotros tenemos que tener la confianza de pedir. Tenemos que tener la confianza de pedir. Tenemos que llegar como lo leímos en Hebreos
Tenemos que llegar al trono de la gracia con confianza. Tenemos que llegar con confianza y pedir. Muchas de las cosas que queremos no las tenemos. Y tenemos que hacernos una revisión en nuestra vida que no las tenemos. A veces es porque no las pedimos. Ahí está fallando la falta de confianza y de disciplina en yo pedirle a Dios. Ahora, como dice Santiago, Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11, que el Señor Jesús nos dice que debemos pedir, nos dice que pidamos. El Señor Jesús, ¿qué quiere? El Señor Jesús quiere bendecirnos con cosas buenas, con las cosas que nos van a ayudar en nuestra vida terrenal y en nuestra vida espiritual. Pero tenemos que pedirlas. Vayamos a Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad a la puerta y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama a la puerta, se le abre. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará acaso una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, comparado con nuestro Creador, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a quién? A los que le piden. Hay que pedir. Hay que pedir. Pidamos, porque si no le pedimos a nuestro Padre, ¿a quién le vamos a pedir? Y está poniendo como comparación nosotros como padres. Todos nosotros, cuando nuestros hijos nos piden algo, ¿cómo nos sentimos? Si en este caso no tenemos para darle lo que él necesita, nos sentimos tristes y le tratamos de explicar que no tenemos por los motivos que tú tengas que no puedes dar. Pero cuando él te pide y tú sabes que lo que te está pidiendo es correcto, que le va a ayudar en su vida, que no le va a dañar su vida, y tú le das, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes gozoso? A eso es lo que quiere nuestro Padre Celestial con nosotros. Es igual, aún mucho más, porque Él dice que si nosotros somos malos, cuanto más nuestro Padre Celestial, que es el bueno, no nos va a dar cosas buenas si nosotros se las pedimos. Así que necesitamos pedir, pedir, pedir todas esas cosas buenas que queremos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra congregación, en nuestra relación con los familiares, en nuestra relación con los vecinos, en nuestra relación con los compañeros de trabajo, en todas las áreas, todas las cosas buenas que tú quieres. Cuando dice buena es que van de acuerdo a la voluntad del Padre, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Lo podemos recibir, pero lo único que no se puede recibir es aquello que no se pide. En este caso, según Santiago capítulo 4, versículo 2, y según Mateo capítulo 7, versículos 7 a 11. Necesitamos pedir. Así que, hermanos, empecemos a pedirle al Padre. Vamos a ver el cuarto punto de obstáculos para una oración eficaz. No tenemos porque pedimos mal. Volvamos a Santiago capítulo 4. Ahora no es el versículo 2, sino el versículo 3. El versículo 2 nos dice que no tenemos porque no pedimos. Está claro ese punto. Ahora, el versículo 3 nos está diciendo que no recibimos porque pedimos mal. Eso es otra cosa diferente. Podemos pasar horas, todos los días, orando
Y oramos y oramos y oramos y oramos y no recibimos. Pero es que hay un detalle. Y el detalle es que estamos pidiendo mal. ¿A qué se refiere las Sagradas Escrituras con pedir mal? Bueno, vayamos allí, a Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís. Cuando el Señor Jesucristo dice en Mateo 7, 7 al 11, que el que pide, recibe. Pero el Señor Jesucristo lo está enseñando dentro del contexto de que nosotros estamos haciendo las cosas correctas y estamos pidiendo correctamente. El Señor Jesucristo no está tratando lo que Santiago está tratando en este momento, que dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Cómo es esto? Para gastar en vuestros deleites. Aquí está el detalle. No vamos a recibir lo que pidamos si lo que estamos pidiendo es para la carne. ¿Serían ustedes capaces de darle algo a sus hijos si ustedes saben que eso que están pidiendo ellos, él o ella, le va a hacer daño para su vida física? ¿Le darían ustedes eso? Creo que no. Ustedes analizan qué es lo que necesita su hijo. Los hijos piden todos los días, pero los padres no le dan todo lo que los hijos le piden. ¿Por qué? Porque analizan y saben que no es el momento, tal vez por la edad, no es el lugar o no es lo que necesita el hijo en ese momento o en ningún momento. Aunque los hijos se sientan mal porque no recibieron eso que pidieron. En este caso, nosotros podemos pedir para gastar en nuestros deleites y como el Padre nos ama y quiere nuestro bienestar, como nosotros amamos a nuestros hijos, Él no nos va a dar eso que estamos pidiendo. Y podemos desanimarnos en la vida diaria de oración porque decimos, bueno, yo estoy pidiendo, pidiendo, pidiendo y no estoy recibiendo. Ahí es donde viene otra vez el asunto de hacerse el examen de conciencia por cuáles son los motivos por los cuales tú estás pidiendo. No podemos pedir por motivos equivocados o motivos egoístas. Estas son dos cosas que necesitamos comprender. Ni por motivos equivocados ni por motivos egoístas. Es decir, no conforme a la voluntad de Dios. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15, que dice, y esta es la confianza en la oración, ¿verdad? Y esta es la confianza que tenemos ante Él, que cuando pidamos algo, están viendo, tenemos que unir esta cita de 1 de Juan 5, 14 y 15 con Santiago con Mateo 7, 7 al 11, Santiago 4, 2 y Santiago 4, 3. La suma de tu palabra es verdad. Ahora, nos está diciendo el versículo 14, esta es la confianza que tenemos ante Él, que cuando pidamos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Hay que pedir entonces conforme a su voluntad. Y si sabemos que no se escucha en cualquier cosa que pidamos, ¿en qué? Cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Podemos estar seguros que esa oración o esas peticiones van a ser respondidas. Orar conforme a la voluntad del Padre. Vamos a ilustrar de la mejor manera qué es orar conforme a la voluntad del Padre, poniendo como ejemplo a su Hijo amado, en el cual tuvo complacencia, poniendo como ejemplo a nuestro Salvador. Mateo capítulo 26, para que vean una oración conforme a la voluntad de Dios. Mateo capítulo 26, versículo 39. Y yendo un poco más adelante,
cayó sobre su rostro y orando dijo: Padre, Padre mío, si es posible, si tú quieres, si tú lo permites, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no como yo quiero, sino como tú. Esto es orar conforme a la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre según Juan capítulo 3, versículo 16? Que el Señor viniera al mundo a morir por todos nosotros los pecadores. Su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, estuvo siempre mentalizado en esta gran meta, pero cuando se acercaban minutos para ser apreciado, sintió una gran tristeza, según el versículo 38 y 37, que sobrecogió su alma, y en un momento de esa parte humana de debilidad, le pidió al Padre que por favor, si era posible, algún otro plan. Pero siempre, aunque lo que él quería en ese momento no era sufrir, él sabía que si era voluntad del Padre, lo sabía, él no podía hacer otra cosa. En el versículo 42 dice: y yendo de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si esto no puede pasar sin que lo beba, hágase tu voluntad. Y el versículo 44 afirma: y dejándolos nuevamente, fue y oró por tercera vez, repitiendo la misma expresión. ¿Cuál? Si esto no puede pasar sin que lo beba, hágase tu voluntad. Él pidió, porque él sabía que tenía que pedirle todo al Padre. Él sabía que todo, si él pedía, iba a recibir. Pero él también sabía que toda petición que le dirigía al Padre tenía que ser sujeta a su voluntad. Él estaba pidiendo algo imposible para Dios permitir. No se iba a librar del suplicio, no se iba a librar. Hermano, qué maravilloso saber que somos hijos de Dios por medio de la obediencia de Jesucristo y por medio de que el Padre no le dio la respuesta que él sintió, ese dolor, esa angustia. Recuerda, estamos hablando de la figura de un padre hacia su hijo. Nos dice Hebreos capítulo 5 con respecto a esa oración. Hebreos 5:7 nos dice: quien en los días de su carne, hablando del Señor Jesucristo, quien en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, con gran clamor y lágrimas, al que podía rescatarlo de la muerte, fue oído a causa de su sumisión. Dice la Reina Valera, su temor reverente, su sumisión. Él sujetó su deseo a la voluntad del Padre. Y nos dice la Escritura que fue oído. ¿En qué sentido fue oído? En que no fue a la cruz. Fue oído en que el Padre le dio la fortaleza para él, la fortaleza para enfrentarse al dolor. No le quitó el dolor, pero estuvo allí fortaleciendo. Esto es orar conforme a la voluntad de Dios. Toda cosa que pidamos, debemos decir que sí es tu voluntad, Padre. Pero no decirlo solamente de una manera superficial.
sino estar convencido de que lo que yo estoy pidiendo, debo yo sujetarme a la voluntad del Padre. Estar completamente convencido de eso. Podemos pedir, pero siempre conforme a la voluntad. Cuando nosotros oremos todos los días o antes de orar, debemos examinar nuestro corazón. Es decir, ¿cuáles son mis verdaderos propósitos e intenciones cuando yo estoy pidiendo algo específico? Nos dice Proverbios que debemos guardar nuestro corazón. Vayamos a Proverbios capítulo 4, versículo 23 al 27. Proverbios 4, versículo 23 al 27 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Recuerda que estamos hablando aquí de los pensamientos. Debemos orar porque nuestros pensamientos y nuestros deseos, nuestros sentimientos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Aparta de ti la boca perversa, aleja de ti la falsedad de labios, tus ojos miren de frente, ábranse tus párpados hacia lo que está delante, examina la senda de tus pies y sean rectos todos tus caminos. No te desvíes a diestra ni a siniestra, aparta tu pie del mal. Todo lo que nosotros pidamos tiene que estar unido a no satisfacer estas áreas de la vida que por lo general nosotros trabajamos y luchamos para tener cosas en nuestra vida que nos van a perjudicar en nuestra vida espiritual. Hemos venido hablando que nosotros no debemos satisfacer los deseos de la carne y hemos venido hablando, según Romanos, que nosotros debemos proveer para los deseos de la carne. Somos bendecidos y le pedimos al Señor que bendiga nuestro trabajo, que nos dé buenas entradas. Y a veces somos bendecidos y cuando tenemos esas entradas, empezamos a buscar la manera de gastar ese dinero en cosas que van a satisfacer exclusivamente nuestros deseos carnales. Se sobreentiende que no estamos hablando que es malo salir, viajar, comer en la calle, porque también el cristianismo habla que debemos gozarnos con la mujer de nuestra juventud, que debemos gozar de la vida, pero el gozar de la vida del eclesiastés no es como la gente piensa. El gozar de la vida del eclesiastés es conociendo que en la vida todo es vanidad, queremos andar en el temor de Dios porque esto es todo del hombre, según Eclesiastés capítulo 12. Cuando nosotros vayamos a pedir algo, un bien material, lo queremos pedir para gastarlo nosotros, exclusivamente nosotros, o para que eso sirva verdaderamente para el grupo familiar. O sea, no debemos ser egoístas, sirve para la esposa, sirve para los hijos, e incluso sirve para yo servir en el reino lo que yo estoy pidiendo. El carro, la casa, lo que sea. Tus bienes materiales, los usas para invertirlo y disfrutarlo en el reino con los hermanos. No se trata de solamente nosotros, porque nos dice Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10, que el corazón es incurable. En Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Incurable, ¿quién no conocerá? Recordando que ya aclaramos este versículo 9 de Jeremías, cuando dice la Reina Valera que es perverso, realmente la palabra en hebreo no es perverso, sino que es incurable, en el sentido que el corazón, con nuestros deseos, nuestros sentimientos, siempre van a estar allí, siempre vamos a querer desear, no vamos a poder arreglarlo completamente, pero sí podemos ejercer sobre nuestros deseos, podemos ejercer dominio propio. No podemos confiar en este corazón porque este corazón es incurable, siempre va a estar inclinado por las cosas de esta vida o por las cosas que pueden dañar nuestra vida espiritual. Y dice el versículo 10, yo Yahvé, yo escudriño el corazón y sondeo los riñones para dar a cada uno conforme a su camino, conforme al fruto de sus obras. Que nada de lo que nosotros le pidamos al Señor nos vaya a desviar de nuestra razón de ser. ¿Cuántas veces, hermanos, no nos han pedido oración? Ustedes lo saben o lo han visto. Nos han pedido oración para que el Señor les ponga en un lugar maravilloso, en un trabajo maravilloso, y lo han logrado, lo han alcanzado,
pero ese lugar donde fueron los aleja cada día, los aleja del Señor. Es más, sin ser tan espiritual, entre comillas, bueno, para no llegar aquí y decir, bueno, que es espiritual. A veces el padre de familia consigue una buena posición y ya no le da tiempo de estar con el esposo, no le da tiempo de estar con los hijos, y se perdieron esa familia, porque el esposo fue trabajo y trabajo, o la mujer también logra salir a la calle a trabajar y también descuidó a sus hijos, descuidó al esposo, y estamos viendo una sociedad en que cada quien se separa, lo importante aquí es el dinero, y etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que estamos pidiendo por cosas que más para hacer una bendición material, ni siquiera de bendición material son, porque no, hacen que destruyan nuestro ser, nuestra familia, nuestra relación con los vecinos, con los familiares, y cuanto más nuestra vida en el espíritu. No podemos pedir por cosas que van a satisfacer solamente nuestra situación material. Tenemos que manejar bien esto. Así que debemos examinar por qué estamos pidiendo lo que estamos pidiendo. Porque muchas veces el Señor nos va a dar eso. Porque como Él nos ama, muchas veces va a decir, no, yo mejor no le doy a esto porque esto lo va a dañar. Ustedes lo hacen con sus hijos, cuanto más nuestro Padre con nosotros. Por eso debemos agradecerle al Padre que a veces no nos da lo que pidamos. Nos da lo que realmente nosotros necesitamos. El apóstol Pablo tuvo una enfermedad en la cual le pidió al Señor 3 veces. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate en mi gracia. No te la voy a quitar, te la voy a tener allí porque ese es un aguijón para que tú no te eleves por encima de los demás. Eso lo llevó a él a humillarse. Si le hubiese quitado ese aguijón, ¿qué hubiese pasado? No sabemos qué hubiese sucedido con el apóstol, pero el apóstol lo aceptó como que era algo que tenía que llevar en su vida hasta la muerte. Pero él se lo metió en su corazón diciendo, bueno, no seguiré orando por él. No, la gracia del Señor. Ahora, en Santiago capítulo 1, siguiendo bien esta carta, del versículo 5 al 8, nos dice que a veces no tenemos una oración eficaz porque hay otro obstáculo. Y ese obstáculo es que no estamos orando con fe. Miren cómo todo de una u otra manera se relaciona, ¿verdad? La fe, según Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8, nos dice, si alguno de vosotros carece de sabiduría, está poniendo como un ejemplo, y eso lo podemos usar para cualquier área de nuestra vida, pero para manejarnos dentro del contexto, él necesitaba la sabiduría para discernir las pruebas y para salir de las pruebas. Y dice, si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala al que la da. ¿Quién da la sabiduría? Dice aquí el versículo 5, Dios, que da a todos generosamente y sin reproche, y le será dada. Dios no se cansa de dar. Al contrario, cuando pedimos conforme a su voluntad, y esta es una parte de orar conforme a la voluntad. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Bueno, siempre leemos las cartas de Pablo, siempre le pedía al Padre que le diera a los hermanos en Éfeso, en Colosas, en todas partes le pedía que fueran iluminados, que tuvieran conocimiento para comprender cuál es el amor de Cristo, que sea tu conocimiento, etc. Y el Señor se gozaba con esa oración del apóstol Pablo, y el Señor se va a gozar con la oración cuando nosotros le pedimos sabiduría. ¿Por qué? Porque Él quiere dar sabiduría. De manera que no la va a dar sin reproches ni se va a molestar. Me sigue pidiendo sabiduría. Pidamos sabiduría. Pidámoslo porque Él la va a dar. Pero dice el versículo 6, pero pida con fe. La oración tiene que estar acompañada de fe. Ninguna oración que carezca de fe va a ser respondida. Es lo mismo que venimos a hablar. Ahora dentro del contexto espiritual es nada podemos pedir si no tenemos fe. Cuando alguien nos pide una oración para que el hermano o la hermana, fulano o fulana de tal, sea levantada, sea sanada, ¿cómo debemos orar nosotros? Con fe, creyendo que el Señor la va a levantar. El Señor lo levantó, eso es un asunto del Señor, porque el Señor trabaja en su voluntad. Pero nosotros no podemos estar orando por un enfermo si nosotros, bueno, Señor, bueno, yo voy a pedir, pero yo no sé.
así no es la oración. La oración no es así. Para Dios no hay nada imposible. ¿Habrá algo imposible para Dios? No, dice la Escritura. No hay nada imposible. Tenemos que desarrollar la fe en oración. Todo lo que pidamos tiene que andar, según el versículo, acompañada con fe. Pero pida con fe, versículo 6, no dudando nada. No dudando nada. Usted ore por su esposo, usted ore por su esposa, ore por sus hijos, ore por sus hijas, ore por su trabajo, ore por un trabajo, ore por... Y pida, pero pida con fe. Eso no nos quita, al contrario, nos va a dar. Pero si usted ve que el Señor no le dio respuesta, eso no era la voluntad de Dios, pero no fue su culpa. Por eso empezamos de manera introductoria esta charla diciendo que la oración efectiva va a depender de Dios y también va a depender de nosotros. ¿Están viendo cómo depende de nosotros? Porque Dios va a responder una oración con que fe conforme a su voluntad, pero que tengan fe en que Dios es galardonador de todos aquellos que se le acercan a Él. Vuelvo a leer el versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar, impélida y zarandeada por el viento. No piense, versículo 7, pues tal hombre, que siendo un varón de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, recibirá alguna cosa del Señor. Cuando él es el varón quien está dirigiendo la oración. Así que todos nosotros cuando oremos, hermanos, tenemos que orar con fe. Y por supuesto, en nuestra oración individual, hermanos, hermanas, que sea. Tenemos que orar con fe. Podríamos conseguir otras, a medida que ustedes vayan avanzando en el estudio de la palabra, podemos conseguir otros obstáculos, pero hemos considerado estos como los más sobresalientes. Como los más sobresalientes que debemos tomar en cuenta. Así que vamos a repasarlos rapidamente. Primeramente, no vamos a recibir respuesta a nuestra oración si estamos viviendo en pecado. Cuando no perdonamos a los que nos ofenden. Cuando no pedimos. Cuando pedimos mal. Y cuando no estamos orando con fe. Cuando resolvamos estos inconvenientes espirituales, vamos a tener o vamos a ver nuestra oración al Señor con confianza y vamos a estar tranquilos, no vamos a estar preocupados para nada. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos con este estudio el próximo lunes, si Dios quiere.